buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Aquellos que saben más acerca de historia antigua sabrán qué quiere decir cuando se habla del Imperio Persa, pero muchos identifican el Imperio Persa con una fracción de la historia, quizás la más conocida. Será por las películas, por las series, por cómics o libros, pero lo más conocido del Imperio Persa es la época de Ciro el Grande a Darío III y los enfrentamientos con los griegos en las guerras médicas y con Alejandro Magno. Si bien el Imperio Persa es mucho más extenso que solo la dinastía aqueménida, nos vamos a enfocar principalmente en esta dinastía, en la historia de los reyes y en la cultura aqueménida. Recordemos que este es el último video de la serie Antiguo Oriente y a partir de la semana que viene empezaremos con América, Europa y los podcasts de Edad Media. Por eso, si no te querés perder ese contenido, te invito a suscribirte que es gratis, te mantiene al tanto de los nuevos videos y además ayudás al canal a seguir creciendo. Ya dicho todo, empecemos con el video. Empecemos primero por diferenciar lo que es el Imperio Persa de la dinastía aqueménida. El Imperio Persa se refiere a cualquiera de una serie de dinastías imperiales que se centraron en la región de Persia, Irán, desde el siglo VI a.C., desde el reinado de Ciro el Grande del Imperio aqueménida hasta el siglo XX después de Cristo con la dinastía Pahlaví. En 1979, después de la Revolución iraní, la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles fueron las dinastías que gobernaron el Imperio Persa? Estas fueron los aqueménidas, partos, sasánidas, safarí, samánidas, safávidas, afsáridas, sand, qajar y pahlaví. Ya sabiendo qué es el Imperio Persa, enfoquémonos en la dinastía aqueménida, que fue la que reinó en el Imperio Persa desde que la fundase Ciro II el Grande tras vencer a Astiages, el último rey de los Medos, y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus sucesores, Cambises II y Darío I el Grande, continuaron su obra y este último reorganizó el imperio en satrapías, alcanzando el cenit de su poder. Sin embargo, los sucesivos fracasos al intentar someter a las ciudades griegas durante las guerras médicas en la primera mitad del siglo V a.C. debilitaron al imperio y aún lo harían más las tendencias secesionistas de algunas provincias hasta que la conquista de Alejandro Magno en el 331 a.C. puso fin al imperio aqueménida. Ciro el Grande fue el instaurador de la dinastía aqueménida de Persia y el fundador del imperio aqueménida, el primer imperio persa. Esto luego de vencer a Astiages, el último rey medo, en el 550 a.C., y así extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este duró más de 200 años hasta su conquista final por Alejandro Magno. Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, en un modelo muy exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos. La administración del imperio a través de sátrapas y el principio vital de formar un gobierno en Pasargadae fueron obras de Ciro. Lo que a veces se denomina el Edicto de Restauración, descrito en la Biblia como realizado por Ciro el Grande, dejó un legado duradero en la religión judía. Según Isaías 45:1 de la Biblia hebrea, Dios ungió a Ciro para esta tarea, incluso refiriéndose a él como un Mesías, y es la única figura no judía en la Biblia que es llamada de esa manera. Ciro el Grande también es reconocido por sus logros en materia de derechos humanos, política y estrategia militar, así como por su influencia en las civilizaciones de Oriente y Occidente. Originario de Persis, que corresponde aproximadamente a la actual provincia iraní de Fars, Ciro desempeñó un papel crucial en la definición de la identidad nacional del Irán moderno.
La influencia aqueménida en el mundo antiguo se extendería finalmente hasta Atenas, donde los atenienses de clase alta adoptaron como propios aspectos de la cultura de la clase dirigente de la Persia aqueménida. Ciro es una figura de culto entre los iraníes modernos y su tumba sirve de lugar de veneración para millones de personas. En la década de 1970, el último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, identificó su famosa proclama inscrita en el cilindro de Ciro como la Declaración de Derechos Humanos más antigua que se conoce, y el cilindro se ha popularizado desde entonces como tal. Esta opinión ha sido criticada por algunos historiadores occidentales por considerar que se ha malinterpretado el carácter genérico del cilindro como una declaración tradicional que los nuevos monarcas hacen al comienzo de su reinado. En la gobernación, a Ciro le sucedió Cambises II. Cuando Ciro II conquistó Babilonia en el 539 a.C., Cambises fue el encargado de dirigir las ceremonias religiosas y en el cilindro que contiene la proclamación de Ciro a los babilonios, el nombre de Cambises está ligado al de su padre en las oraciones a Marduk. En una tablilla fechada en el primer año del reinado de Ciro se menciona a Cambises como rey de Babel. Pero su autoridad debió ser efímera, pues hasta el 530 no fue asociado al trono, cuando su padre partió hacia su última campaña contra los masaguetas del Asia Central. Se han hallado numerosas tablillas en Babilonia de este momento de su ascensión y de su primer año de reinado, y donde Ciro es denominado Rey de Naciones. Tras la muerte de su padre, en la primavera del 530 a.C., se convirtió en el soberano único del imperio persa. Las tablillas encontradas en Babilonia acerca de su reinado abarcan hasta su octavo año de reinado, concretamente hasta marzo del 523. Heródoto establece la duración de su reinado en 7 años y 5 meses, desde el 530 hasta el verano del 523. Mientras Cambises llevaba a cabo tentativas campañas de expansión por África, en Persia, un mago llamado Gaumata se hizo pasar por el hermano de Cambises, Esmerdis, que el rey había ordenado matar previamente en secreto, ante el temor de que se rebelase contra él tras partir hacia Egipto. De esta manera, Gaumata consiguió el apoyo del pueblo, tras dictar varias medidas favorables, por lo que Cambises decidió emprender el retorno a Persia y castigar al usurpador. Sin embargo, al comprobar que no podría vencer la revuelta, acabó quitándose la vida en marzo del 523, tal como narra Darío I en la inscripción de Beistún, mientras que Heródoto y Tesias afirman, con menor credibilidad, que su muerte se debió a un accidente. Heródoto narra que Cambises murió en Ecbatana de Siria, la actual Hama. Flavio Josefo señala que su muerte se produjo en Damasco, mientras que Tesias aboga por la ciudad de Babilonia, algo difícilmente posible. Esmerdis era el hijo menor de Ciro II y hermano de Cambises II. De acuerdo con Tesias, en su lecho de muerte, Ciro lo designó como gobernador de las provincias orientales del imperio persa. Según Heródoto y el propio Darío I, sucesor de Esmerdis, Cambises II, antes de partir en campaña contra Egipto, ordenó matar secretamente a su hermano Esmerdis, temiendo que éste pudiera intentar una rebelión durante su ausencia. Su muerte no fue conocida por el pueblo, por lo que en la primavera del año 523, un usurpador llamado Gaumata, fingiendo ser Esmerdis, se autoproclamó rey de Persia en las montañas cercanas a la ciudad de Pishiyauda. Debido al gobierno despótico de Cambises y a su larga estancia en Egipto, el pueblo entero, persas, medos y el resto de las naciones del imperio, reconoció al usurpador, especialmente cuando éste autorizó la bajada de los impuestos durante 3 años. Una vez al corriente de estos hechos, Cambises emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó quitándose la vida en la primavera del 523. Según Darío, el verdadero nombre del usurpador era Gaumata, un sacerdote mago de Media.
Este nombre ha sido preservado por Justino, pero adjudicado al hermano del usurpador, quien es señalado como el verdadero instigador de la intriga, y el cual recibe a su vez el nombre de Oropastes. La historia del falso Esmerdis es narrada por Heródoto y Tesias de acuerdo con la tradición oficial, recogida en la inscripción de Behistún. Antes de morir, Cambises confesó públicamente el asesinato de su hermano, por lo cual el fraude del usurpador que se hacía pasar por Esmerdis quedó al descubierto. Pero como cuenta Darío, nadie se atrevió a oponerse al usurpador, quien gobernó todo el imperio durante 7 meses. Algunos contratos que datan de su reinado han sido hallados en Babilonia, en los que aparece el nombre Barsilla. La inscripción de Darío explica que el falso Esmerdis destruyó algunos templos y trasladó las casas y rebaños de mucha gente, lo cual provocó un gran malestar entre los pueblos del imperio. Desde entonces, el reinado de Gaumata fue considerado como infausto recuerdo y su muerte fue anualmente celebrada en Persia como una fiesta denominada el asesinato del mago, en la cual ningún mago tenía permiso para mostrarse como tal. Al año siguiente de la caída del usurpador, otro pseudo Esmerdis llamado Bayasta se alzó contra Darío en Persia Oriental. Al principio tuvo éxito. Sin embargo, fue derrotado, capturado y ejecutado. Quizás se trate del personaje identificado como el rey Marafis el Marafiano, quien es nombrado en la lista de reyes persas ofrecida por Esquilo. De acuerdo con Heródoto, Esmerdis tenía una hija llamada Parmis, la que posteriormente sería tomada en matrimonio por Darío. Darío I fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia, desde el año 522 al 486. Heredó el imperio persa en su cenit, incluidos los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Según algunos autores, el declive del imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo, Jerjes I. Según el relato tradicional, basado en el historiador griego Heródoto, Darío ascendió al trono tras asesinar al usurpador Gaumata o falso Esmerdis, con la ayuda de otros 6 aristócratas persas, siendo coronado a la mañana siguiente. La inscripción de Behistún, mandada a realizar por Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos de origen medo según ambas fuentes, pero no coincide completamente con el relato griego. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo de su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aqueménida. También amplió las fronteras del imperio, conquistando Tracia y Macedonia e invadiendo las tierras de los Ases, una tribu escita que había luchado con los medos y eran considerados responsables de la muerte de Ciro II el Grande. Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas por la ayuda brindada por esta a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica. Entre sus logros se destaca la reforma administrativa y financiera del Estado. Dividió el territorio conquistado en satrapías, asignando su gestión a un poderoso gobernador con amplios poderes, el sátrapa. Implantó un sistema monetario unificado, organizó los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que Diodoro Sículo le llamó el último legislador de Egipto, e hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio. También impulsó proyectos de construcción, en especial en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Entre los documentos primarios de su reinado se destaca la ya mencionada inscripción de Behistún, una autobiografía de gran valor para la historia y para el desciframiento de la escritura cuneiforme. Jerjes fue designado sucesor de Darío I por delante de todos sus hermanos, mayores que él, y que nacieron antes que Darío ascendiera al trono. Tras ser coronado en octubre del 486, se enfrentó victoriosamente a una rebelión en el Egipto sometido, que comenzó en ese mismo año. Dejó a su hermano Aquémenes como sátrapa de esa región, sobre la cual ejerció un control represivo. Sus predecesores, especialmente su padre, no fueron muy afortunados en sus intentos de conciliar las antiguas civilizaciones sometidas con el gobierno persa.
Esta fue probablemente la razón por la cual Jerjes abolió definitivamente el reino de Babilonia en el 484 a.C., cuando también se llevó la estatua dorada de Bel y mató a los sacerdotes que trataban de impedírselo. Por lo tanto, no aparece con el título de Rey de Babilonia en los textos babilónicos que datan de su reinado, pero sí con el de Rey de Persia y Media, o simplemente Rey de Naciones. Este proceder desencadenó dos rebeliones, en el 484 y en el 479. Las dos fueron sofocadas enérgicamente. Una vez sofocadas todas las revueltas y alentado por su primo Mardonio, trató de vengar la derrota sufrida por su padre, Darío I, en la batalla de Maratón durante la Primera Guerra Médica, en el 490 a.C. Darío no había podido castigar a los atenienses por su intromisión en la revuelta jónica en Asia Menor, por lo que Jerjes planificó la operación de su castigo y conquista con sumo cuidado. Una flota persa había naufragado en el año 492 al pie del monte Athos. Jerjes mandó a excavar el conocido Canal de Jerjes a través del Istmo, que comunicaba la península calcídica, donde está el monte Athos, con el continente europeo. Se almacenaron provisiones en escalas a lo largo de la ruta que recorría Tracia y se erigieron dos puentes que atravesaban el Helesponto. Jerjes concluyó una alianza con Cartago, lo cual privó a los griegos helénicos del apoyo de los griegos sicilianos de Agrigento y Siracusa, a la vez que consiguió ganar para la causa persa a varios estados griegos como Tesalia, Macedonia, Tebas y Argos. Los persas lograron reunir para la ocasión una gran flota. La mayoría de las naves procedían de sus vasallos fenicios y chipriotas. Además de la flota, consiguió también un poderoso ejército. De esta forma, en la primavera del año 480, Jerjes abandonó Sardes al frente de su ejército, desencadenando así la Segunda Guerra Médica contra la alianza griega de Atenas y Esparta. En principio, el ejército persa consiguió importantes victorias. La flota griega fue rechazada en el Cabo Artemisio y tras la victoria sobre Leónidas I de Esparta y sus míticos 300 hombres en el desfiladero de las Termópilas, los persas devastaron Beocia y el Ática, llegando así hasta Atenas. La ciudad había sido evacuada previamente por orden de Temístocles, refugiándose sus habitantes en las islas cercanas, de manera que el ejército persa solo tuvo que enfrentarse a la guarnición de la Acrópolis, saqueando a continuación la ciudad e incendiando y arrasando los templos de la Acrópolis, mientras las fuerzas espartanas y atenienses establecían su última línea de resistencia en el Istmo de Corinto y el Golfo Sarónico. Sin embargo, Jerjes fue engañado por un astuto mensaje de Temístocles, llevado por un falso esclavo huido del campo griego, en el que animaba a los persas a atacar cuanto antes. De opinión en contra fue la advertencia de Artemisia de Halicarnaso, reina aliada de Jerjes, que estimaba perjudicial atacar a la flota griega bajo condiciones adversas, en lugar de enviar parte de sus barcos al Peloponeso y esperar simplemente la disolución del ejército griego tras un prolongado asedio. La batalla naval librada en Salamina en el 480, donde la flota griega se había refugiado en el Golfo entre el Ática y la isla de Salamina, fue ganada por los griegos. Interrumpidas las líneas de suministro marítimas con Asia Menor, Jerjes decidió retornar a Sardes, mientras para los griegos la victoria supuso un respiro y les dio la posibilidad de reorganizarse en busca de una batalla decisiva. Así, el ejército de Jerjes dejó en Grecia a un ejército al mando de Mardonio que fue derrotado en el 479 en Platea. La posterior derrota persa en Mícala, al norte de Mileto, supuso la libertad de las ciudades griegas de Asia Menor y la renuncia de Jerjes a ellas, dejando de entrometerse en la política griega. Según narra Heródoto, los motivos de Jerjes para efectuar la expedición de conquista contra los griegos eran dos: el castigo del apoyo militar que los atenienses habían dado a la sublevación jonia y la consecución de una monarquía universal sometida al dominio persa.
Un hecho resaltable es que Jerjes no combatió contra todos los griegos, ni contra Grecia entendida como país, ya que el país de Grecia era inexistente, solo existían las polis, sino que luchó contra una alianza de ciudades griegas, contra la cual consiguió la ayuda de otras ciudades griegas de la propia Hélade, no interesadas en un frente común, bien por no sentirse amenazadas por los persas, bien por haberse aliado con estos, ya sea abiertamente o en secreto, como fue el caso de los príncipes de Tesalia, de Argos, enemiga jurada de Esparta, o de los aqueos del norte del Peloponeso, no interesados en ninguna guerra. En el 465, Jerjes fue asesinado por Artabano, comandante de la Guardia Real y el más poderoso funcionario de la corte persa. Aunque Artabano llevaba el mismo nombre que el famoso tío de Jerjes, su ascenso se debió a su popularidad en los sectores religiosos de la corte y a intrigas del harén. Ideó un plan para destronar a los aqueménidas y colocó a sus 7 hijos en posiciones clave del gobierno. El 4 de agosto de este año, Artabano asesinó a Jerjes con la ayuda de un eunuco llamado Aspamitres. Los historiadores griegos dan versiones contradictorias sobre el suceso. Según Tesias, Artabano acusó del asesinato al príncipe heredero, Darío, primogénito de Jerjes, y persuadió a otro de los hijos de Jerjes, Artajerjes, a vengar el parricidio, matando a Darío. Pero según Aristóteles, Artabano mató primero a Darío y luego a Jerjes. Cuando Artajerjes descubrió los asesinatos, mató a Artabano y a sus hijos. En estas intrigas participó el general Megabizo, cuya decisión de cambiar de bando probablemente salvó a los aqueménidas de perder el trono persa. Artajerjes era el segundo hijo de Jerjes y la reina Amestriz. Su padre Jerjes murió asesinado por Artabano, un oficial de la corte, en agosto del año 464 a.C. Artajerjes ascendió al trono recién en diciembre del mismo año, que por aquel entonces él tenía alrededor de 20 años. Las fuentes nos dicen que Artajerjes, engañado por Artabano, mató a Darío, creyéndolo asesino de su padre, pero luego ejecutó a los verdaderos culpables. Aunque los detalles no se pueden tomar al pie de la letra, el contexto general refleja una sucesión conflictiva. Un nuevo pretendiente, que se trataría de Histapés, otro hijo de Jerjes, se alzó en la satrapía de Bactriana, pero fue derrotado al poco tiempo. La política de Artajerjes con respecto a Grecia se concentró en el debilitamiento del predominio naval de la Liga de Delos, afianzado tras la batalla del Eurimidonte en el 468. Cerca del 457, una embajada persa fue enviada a Esparta para que ésta le declare la guerra a Atenas y así apartar la atención ateniense de Egipto. La embajada fue infructuosa y luego de la victoria persa en Egipto hubo enfrentamientos con Atenas en Chipre. El progresivo retroceso frente a la Liga de Delos y las derrotas en Chipre habían llevado al establecimiento de la llamada Paz de Calias. Si bien se tiene dudas sobre la existencia y el contexto de este tratado, el fin de las hostilidades directas entre la Liga de Delos y Persia hacen pensar en por lo menos un acuerdo verbal entre ambas partes. Jerjes II es un personaje histórico poco conocido, esencialmente por los escritos de Tesias. Era supuestamente el único hijo legítimo de Artajerjes I y de su esposa Damaspia. Se sabe que ejerció como príncipe heredero de Persia. La última inscripción que menciona a Artajerjes I en vida puede ser fechada el 24 de diciembre del 424. Jerjes aparentemente tomó el trono, pero 2 de sus hermanos ilegítimos lo reclamaron. El primero era Sogdiano, hijo de una concubina de Babilonia. El segundo era Oco, luego conocido como Darío II, hijo de la concubina Cosmartidene de Babilonia. Él se casó con su hermanastra Parisátide, la hija de Artajerjes I y de la concubina Andía de Babilonia. Supuestamente Jerjes solo era reconocido en Persia y Sogdiano en Elam. Fue teóricamente embriagado y asesinado por Farnacias y Menostanes a las órdenes de Sogdiano. Cuando Artajerjes murió, fue sucedido por Jerjes II, su único hijo legítimo,
pero este fue asesinado a su vez por Sogdiano, Menostanes y el eunuco Farnacias, después de reinar tan solo 42 días. Sogdiano se hizo con el trono, pero después de 6 meses y 15 días fue derrotado y muerto por su medio hermano Darío II Oco. El último documento babilonio fechado en el reinado de Artajerjes I data el 24 de diciembre del 424. El próximo rey en los documentos es Darío II, siendo omitido tanto Jerjes II como Sogdiano. Es posible entonces que la guerra fratricida se haya desatado apenas muerto Artajerjes y que la autoridad de Darío haya sido reconocida en Babilonia desde un primer momento. Darío II, llamado originalmente Oco y a menudo con el apodo de Noto, fue rey de Persia del 423 al 404. Artajerjes I murió poco después del 24 de diciembre del 424, sucediéndole su hijo Jerjes II. Después de un mes y medio, Jerjes fue asesinado por su hermano Sogdiano. Su hermano ilegítimo, Oco, sátrapa de Hircania, se rebeló contra Sogdiano con el apoyo del eunuco Artaxerxes, Arbario, el comandante de la caballería, y Arsames, sátrapa de Egipto. Tras una breve lucha, Oco mató a Sogdiano y más tarde zanjó la tentativa de traición de su propio hermano Arcites para imitar su ejemplo. Oco adoptó el nombre de Darío, solo en textos más tardíos recibe el epíteto de Noto. Ni Jerjes II ni Sogdiano están registrados en las numerosas tablillas babilonias de Nippur. En estas, el reinado de Darío sigue inmediatamente después al de Artajerjes I. Del reinado de Darío sabemos muy poco, solo que él era bastante dependiente de su esposa Parisátide. En los primeros años de su reinado tuvo que hacer frente a la rebelión del sátrapa Pisútnes y a las conspiraciones del eunuco Artaxerxes. Una rebelión de los medos en el 409 es mencionada por Jenofonte. En los textos de Tesias se registran algunas intrigas del harén en los que ganó parte de su mala reputación. No se entrometió en asuntos griegos ni cuando los atenienses apoyaron en el 413 al rebelde Amorges en Caria, ni cuando el poder ateniense fue roto en el mismo año ante Siracusa. Dio las órdenes a sus sátrapas de Asia Menor, Tisafernes y Farnabazo II, para retrasar el envío de tributos de los pueblos griegos y así empezar una guerra con Atenas. Para este propósito se aliaron con Esparta. En el 408 mandó a su hijo Ciro el Joven al Asia Menor para continuar la guerra con más ardor. En el 404, Darío II muere después de un reinado de 19 años, sucediéndole Artajerjes II. Artajerjes II defendió su pretensión al trono contra su hermano menor Ciro el Joven, el cual fue derrotado y muerto en la batalla de Cunaxa en el año 401. Además de defender un levantamiento de los sátrapas de las provincias occidentales del 366 al 358. También se enfrentó en una guerra contra los espartanos, los cuales, bajo Agesilao II, invadieron Asia Menor. Para vencer a los espartanos, Artajerjes sobornó a Atenas, Tebas y Corinto, ciudades que se levantaron contra Esparta, iniciando la guerra de Corinto. En el 386, Artajerjes II, abandonando a sus aliados, pactó con Esparta la paz de Antálcidas. Este tratado devolvió el control de las ciudades griegas de Jonia y Eolia en la costa de Anatolia a los persas, mientras dejaba a Esparta como poder dominante en la Grecia peninsular. A pesar de su éxito en Grecia, Egipto, que se había rebelado con éxito a principios de su reinado, permanecía independiente. El intento de reconquistar Egipto en el 373 fue un fracaso total, pero en sus últimos años los persas lograron aplastar a un ejército conjunto egipcio-espartano que pretendía conquistar Fenicia. Oco, conocido por su nombre dinástico Artajerjes III, fue rey de reyes del Imperio Aqueménida desde el 359 hasta el 338. Era hijo y sucesor de Artajerjes II y de su madre Estátira. Antes de subir al trono, se desempeñó como sátrapa y comandante del ejército de su padre.
Llegó al poder después de que uno de sus hermanos fuera ejecutado, otro se quitara la vida, el último fuera asesinado y su padre, Artajerjes II, muriera. Poco después de convertirse en rey, Artajerjes asesinó a toda la familia real para asegurarse su puesto como rey. Inició dos grandes campañas contra Egipto. La primera fracasó y le sucedieron rebeliones en toda la parte occidental de su imperio. Durante la segunda, derrotó finalmente a Nectanebo II, el faraón de Egipto, y devolvió el país al redil persa después de 6 décadas. En sus últimos años, el poder de Filipo II de Macedonia aumentaba en Grecia, donde intentó convencer a los griegos de que se rebelaran contra el imperio aqueménida. Artajerjes se opuso a sus actividades y con su apoyo, la ciudad de Perinto resistió un asedio macedonio. Hay pruebas de una renovada política de construcción en Persépolis en su vida posterior, donde Artajerjes erigió un nuevo palacio y construyó su propia tumba e inició proyectos a largo plazo como la Puerta Inconclusa. Artajerjes IV, rey de Persia de la dinastía aqueménida, es conocido como Arses en las fuentes griegas y probablemente fuera ese su verdadero nombre antes de ascender al trono, cuando eligió entonces el nombre de Artajerjes como otros reyes persas anteriores, incluido su padre y su abuelo. Era el hijo menor de Artajerjes III Oco y no era esperada su sucesión al trono de Persia. Esta se produjo tras el asesinato de su padre y de gran parte de su familia por el eunuco Bagoas, el poderoso visir que había urdido su plan de venganza debido a su caída en desgracia ante Artajerjes. Bagoas planificó seguir en su cargo reemplazando a Artajerjes por su hijo Arses, el cual Bagoas pensaba que sería más fácil de controlar. Arses resultó ser poco más que un soberano títere durante su efímero reinado, mientras Bagoas era quien ocupaba el poder realmente tras el trono. Descontento con esa situación de dependencia de Bagoas y posiblemente bajo la influencia de los nobles de la corte que despreciaban al eunuco, Arses decidió finalmente la eliminación de Bagoas. Sin embargo, el visir actuó de nuevo en primer lugar ante la amenaza contra su persona y consiguió envenenar a Arses en el 336. A continuación, el visir escogió un primo segundo de Arses para ocupar el trono persa, quien gobernaría como Darío III. El aspecto principal del breve reinado de Arses fue la creciente hostilidad en la frontera occidental del imperio persa con el reino de Macedonia durante el reinado de Filipo II y Alejandro III, que finalmente desembocaría en guerra durante el reinado del sucesor de Arses, Darío III. Codomano o Darío III fue el último rey persa de la dinastía aqueménida. En el año 338, el visir y eunuco Bagoas, jefe de la Guardia Real, envenenó al rey Artajerjes III y promovió el ascenso de Arses, hijo de Artajerjes. Sin embargo, ante el riesgo de que Arses pudiera eliminarle, envenenó a Arses a principios del año 336 e intentó instalar en el trono a un nuevo monarca que le resultara más fácil de controlar. Eligió para este fin a Darío, miembro relativamente lejano de la dinastía real, que se había distinguido en combate de campeones durante la guerra contra los caducios del noroeste de Irán y que servía en ese momento como mensajero real. Darío era hijo de Arsames, hijo a su vez de Ostanes, que era hermano de Artajerjes II, y por otro lado, Darío era hijo de Sisigambis, hija de Artajerjes II Nemón. El apelativo Codomano parece ser una forma adaptada al griego de su verdadero nombre, antes de adoptar el de Darío para así evocar a Darío I y ganar legitimidad sobre el trono. El nuevo rey pronto demostró ser más independiente y capacitado de lo esperado por Bagoas, que intentó recurrir de nuevo al veneno para eliminar al rey persa. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito, ya que Darío, prevenido de las intenciones de Bagoas, le ordenó beber de la copa envenenada que éste le ofrecía. El nuevo rey trató de afirmar su control sobre un imperio inestable, en el cual muchos de sus territorios eran gobernados por sátrapas celosos de sus prerrogativas y poco leales, y poblados por súbditos descontentos y siempre dispuestos a la rebelión.
trató de afirmar el poderío persa de cara al exterior mediante la conquista de Egipto, tras una campaña militar que debía demostrar el resurgimiento del poder aqueménida, si bien resultó ser la última conquista del imperio persa como tal. Respecto al panorama exterior, hubo de prepararse ante la amenaza que suponía el rey Filipo II de Macedonia. En el año 336, Filipo había sido nombrado hegemón por la Liga de Corinto para comandar el ejército greco-macedonio en la guerra panhelénica de venganza contra el imperio persa por la destrucción y el incendio de los templos de la Acrópolis ateniense durante la Segunda Guerra Médica. Filipo destacó un ejército hacia Asia Menor bajo el mando de sus generales Parmenión y Átalo para liberar a las ciudades griegas que estaban bajo el control persa, ocupando tras diversos contratiempos la Troade hasta el río Meandro. Sin embargo, el asesinato de Filipo detuvo la campaña militar, mientras su sucesor intentaba hacerse con el control de Macedonia y del resto de Grecia. En abril del año 334, Alejandro III de Macedonia, que había sido confirmado como hegemón por la Liga de Corinto, invadió Asia Menor a la cabeza de un ejército conjunto greco-macedonio. Tras desembarcar en la Troade, tomó varias ciudades y aldeas de la costa egea. Un ejército aqueménida de unos 50.000 efectivos al mando de Memnón de Rodas plantó cara al rey macedonio, siendo derrotado en la batalla del Gránico. Tras esta victoria, las fuerzas greco-macedonias avanzaron por la costa mediterránea en dirección a las puertas cilicias. Ante este avance, en el 333, el propio Darío asumió el mando de los ejércitos persas para luchar contra el rey macedonio, pero su numeroso ejército fue ampliamente superado y derrotado en la batalla de Isos, el 12 de noviembre del 333. Darío huyó cuando comprobó que la batalla estaba perdida, dejando atrás su carro, el campamento persa y a su propia familia. Todo lo cual fue capturado por Alejandro, quien trató con respeto a los prisioneros reales. El ejército macedonio se dirigió entonces hacia el sur para conquistar Canaán y Egipto y asegurar así su retaguardia antes de marchar hacia el corazón del imperio aqueménida. Darío envió varios mensajes sin éxito a Alejandro, en los cuales llegó a solicitar la devolución de su familia a cambio de un rescate y a ofrecer al rey macedonio la posesión de los territorios situados al oeste del Éufrates para así finalizar la contienda. La negativa de Alejandro obligó a Darío a realizar una leva general en todas las satrapías del imperio que aún controlaba. Reunió así un numeroso ejército que incluía contingentes de numerosos pueblos sometidos: bactrianos, sogdianos, escitas, partos, árabes, armenios, medos, indios, etc., y que algunos autores clásicos estimaron en 1.000.000 de infantes, 100.000 jinetes, 200 carros con hoces afiladas en las ruedas y 15 elefantes de guerra. Darío concentró su ejército en Babilonia y al ver el resuelto avance de Alejandro desde Egipto, seleccionó cuidadosamente en Mesopotamia el campo de batalla, escogiendo para tal fin la llanura de Gaugamela, 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Arbela, para no cometer el mismo error que en Isos, donde la estrechez del campo había sido un inconveniente crucial en su derrota. Alejandro llegó a las inmediaciones de la llanura a finales de septiembre del 331, con un ejército de 40.000 infantes y 7.000 jinetes, situando su campamento a 10 kilómetros del campamento persa. Poco antes de entablar combate, Estátira, esposa y hermana de Darío, falleció durante el parto del hijo que esperaba. La batalla de Gaugamela finalizó con una gran derrota de los persas, ante la cual Darío emprendió la huida de nuevo, dirigiéndose a Arbela y más tarde a Ecbatana, la capital de Media. Alejandro ocupó las ciudades de Babilonia y Susa, antes de emprender la persecución de Darío para impedirle reunir de nuevo un ejército en las satrapías más orientales. Por tanto, Darío huyó de nuevo hacia Hircania, una satrapía situada al sur del Caspio, y desde allí trató de dirigirse a Bactra, la capital de Bactriana, perseguido de cerca por el ejército macedonio.
Sin embargo, al ver que Alejandro estaba decidido a capturar a Darío, un grupo de nobles, entre los que se encontraban los sátrapas Besos, Barsaentes y Nabarzanes, tomaron a Darío como rehén, para así poder pactar con Alejandro y al entregarlo, obtener del rey macedonio la independencia de las satrapías orientales que gobernaban. Enterado Alejandro de estos sucesos por un grupo de persas fugitivos, emprendió una rápida marcha para llegar hasta Darío, a mediados de julio del 330. Pero poco antes de llegar al campamento de los sátrapas insurgentes, estos apuñalaron a Darío al tener conocimiento de su llegada y emprendieron la huida. Darío solo sobrevivió unos instantes agradeciendo el socorro que le brindó un destacamento macedonio. Se cuenta que Alejandro, al ver el cadáver de Darío, lloró y lo cubrió con su manto diciendo: «No era esto lo que yo pretendía». Alejandro prosiguió la conquista del imperio aqueménida, ahora con Besos como su rival, quien se había autoproclamado emperador de Persia con el nombre de Artajerjes V, además de tener la excusa de vengar la muerte de Darío. No obstante, su duelo por Darío fue sincero. Ordenó el traslado de su cuerpo a Ecbatana, fuertemente custodiado, donde fue embalsamado y entregado a su madre para que oficiase los funerales por su hijo en Persépolis. Igualmente, una vez que Alejandro hubo capturado a Besos, mandó a condenarlo y ejecutarlo según las leyes persas por el asesinato de su soberano. Ya contada la historia de la dinastía, vamos a hablar un poco sobre su cultura. El arte aqueménida es el propio del imperio aqueménida, no exento de influencias de los precedentes arte asirio, babilónico, urartiano y medo, pero con sus propias características. Alcanzó su esplendor con el rey Darío I y sus sucesores. De la arquitectura aqueménida podemos destacar algunas obras como los palacios de Persépolis, Susa y Pasargada, tumbas como la de Ciro II y templos excavados en la roca. El imperio aqueménida ocupaba un territorio muy vasto, desde Pakistán por el este hasta Egipto por el oeste, y desde el mar de Aral al norte hasta el océano Índico al sur. Debido a la imposibilidad de administrar esa enorme extensión de forma directa desde la corte en Irán, el imperio se dividió en provincias o satrapías. De esa manera se tenía un cierto grado de unificación. Sin embargo, dicha uniformidad se cuestiona que se extendiera a las artes y que los restos materiales tuvieran algún tipo de homogeneidad. Era un arte monumental cortesano que simbolizaba el poder del imperio y la grandeza del poder de sus reyes. Todos los aspectos del arte aqueménida son originales. No da la impresión de ser un arte extranjero en su conjunto, ya que fue el resultado de condiciones históricas específicas, una cierta ideología y una cierta vida social que otorgó a las formas adoptadas nuevas funciones y un nuevo significado. Por lo tanto, las adopciones y las influencias son solo formales. Las normas del arte aqueménida, o más exactamente del estilo palaciego aqueménida, a mediados del siglo IV a.C., se completarían con otros modelos y motivos. El estilo palaciego aqueménida se difundió ampliamente, creando una unidad cultural de facto desde el Indo hasta el litoral de Asia Menor. Existen ciertos tipos de edificaciones y objetos que aparecen por todo el imperio, a menudo decorados de forma característica. Ese tipo de ornamentación se denomina en ocasiones estilo cortesano, desde la suposición de que constituía un estilo artístico oficial. Respecto a la arquitectura en concreto, los edificios de columnatas, conocidos como apadanas, se hallan en diversos sitios del imperio. La utilización de cantería monumental a veces se ha determinado que es un indicio del período aqueménida, como por ejemplo en Fenicia. El arte aqueménida comprende relieves de frisos, trabajados en metal como el tesoro del Oxus, decoración de palacios, mampostería de ladrillos vidriados, artesanía fina y jardinería. Aunque los persas tuvieron artistas con sus estilos y técnicas de todos los rincones de su imperio, no produjeron simplemente una combinación de estilos, sino una síntesis de un nuevo estilo persa único. En cuanto a la iconografía,
Los objetos cuya decoración consiste en imágenes de personas con indumentaria meda o persa se pueden identificar con facilidad con el período aqueménida. Había objetos en uso de forma simultánea en distintas partes del imperio. Las joyas con incrustaciones polícromas son características en este periodo, así como los brazaletes con cabezas de animales o incluso bisutería, como por ejemplo los colgantes de cerámica vidriada y decorada de estilo egipcio. Asimismo, la artesanía, como por ejemplo los cuencos llamados fialas, que con frecuencia son de oro y plata. No obstante, deberían considerarse casos excepcionales, ya que la mayoría de objetos de uso habitual no estaban diseminados a lo largo y ancho del imperio. E incluso resulta difícil reconocer la cerámica del período aqueménida. Así que al hablar de uniformidad de la cultura material, el panorama es ambiguo en lo relativo a las distintas zonas como al tipo de objetos, y no solo los artísticos. En algunas regiones centrales del imperio hay una gran influencia aqueménida, aunque en otras se da una continuación de las tradiciones autóctonas. La arquitectura aqueménida incluye grandes ciudades, templos, palacios y mausoleos como la tumba de Ciro el Grande. La característica por excelencia era su naturaleza ecléctica, con elementos medos, asirios y griegos asiáticos incorporados, pero manteniendo una identidad persa única en los productos acabados. Su influencia se extiende por las regiones gobernadas por los aqueménidas, desde las costas mediterráneas hasta la India, especialmente con su énfasis en el diseño monumental en piedra y los jardines subdivididos por cursos de agua. En la época de Ciro II, el arte compuesto es visible sobre todo en la arquitectura, con la construcción de muros de ladrillos decorados con preciosos esmaltes e incrustaciones, de columnatas hechas de troncos de árboles raros y con la gran variedad de materiales utilizados en los revestimientos y en las decoraciones. Entre las principales innovaciones estaba el uso de la piedra, que si no sustituyó a los ladrillos mesopotámicos para la construcción de los muros, constituyó un esqueleto fundamental del edificio. Uno de los rasgos recurrentes del arte fue la incorporación de animales como elemento decorativo. La ciudad real poseía al menos 3 edificios importantes: el majestuoso vestíbulo de entrada, enriquecido por columnas caracterizadas por puertas representadas por animales guardianes, la sala de audiencias y el palacio de banquetes del rey. Los sucesores de Ciro II construyeron, al estilo egipcio, palacios con grandes salones para el público, decorados con infinitas series de animales y hombres que debían testificar del poder y la grandeza del rey de reyes. En la provincia de Fars se descubrieron edificios con columnas en Farmeshkan, Falian y Borazhan. La forma más conocida y extendida de la escultura aqueménida es el bajo relieve, sobre todo en Persépolis, donde los bajos relieves decoraban habitualmente las escaleras, los laterales de las plataformas del palacio y los interiores de los vanos. También se supone que se utilizaban en la decoración de las salas hipóstilas. Es posible ver inspiraciones egipcias y asirias e incluso griegas por la delicadeza de la ejecución. La mayoría de los estereotipos de las antiguas representaciones orientales están presentes. Todos los personajes están representados de perfil. Sí, la perspectiva está presente a veces. Los diferentes planos están generalmente representados uno debajo del otro. No se respetan las proporciones entre los personajes, los animales y los árboles. El principio de isocefalia se aplica estrictamente, incluso en las diferentes escaleras. Los temas representados son desfiles de representantes de los pueblos del imperio, nobles y guardias persas, escenas de audiencias, representaciones reales y luchas entre un héroe real y animales reales o imaginarios. Estos bajorrelieves destacan por su calidad de ejecución. Cada detalle está representado con gran delicadeza. Se conocen muy pocas esculturas aqueménidas en bulto redondo. La de Darío, encontrada en Susa, es la más conocida. Sin embargo, no es un ejemplo único. Por ejemplo, Plutarco menciona que en Persépolis había una gran estatua de Jerjes I.
Sin embargo, muchos elementos decorativos pueden considerarse de bulto redondo. Se utiliza sobre todo para representaciones de animales reales o de la mitología, a menudo incluidas como elementos arquitectónicos en portales y capiteles. Son principalmente toros los que se representan como guardianes de las puertas, así como en el pórtico del Palacio de las 100 Columnas. Los capiteles de las columnas terminan con imposturas de prótomos de animales, toros, leones y grifos. Los animales están muy estilizados, sin ninguna variación. También se han encontrado algunas estatuas completamente redondas, como una que representa a un perro, que decoraba una torre de esquina de la Apadana. El legado del jardín persa en todo Oriente Medio y el sur de Asia comienza en el período aqueménida, especialmente con la construcción de Pasargada por Ciro el Grande. De hecho, la palabra inglesa paradise, de paraíso, deriva del griego paradeisos, que a su vez procede del persa antiguo pairidaesa, utilizado para describir los jardines amurallados de la antigua Persia. Sus características distintivas, entre las que se incluyen cursos de agua fluidos, fuentes y canales de agua, un esquema de orientación estructurado y una variedad de árboles con flores y frutos traídos de todo el imperio, fueron características clave que sirvieron de inspiración para los jardines islámicos desde España hasta la India. Las innovaciones de ingeniería fueron necesarias para sostener los jardines persas en medio de la aridez y la dificultad de conseguir agua dulce en la meseta iraní. Persépolis era el centro de un imperio que llegaba hasta antigua Grecia e India. Se abastecía de agua a través de unos canales subterráneos llamados kanat, que permitían el mantenimiento de sus jardines y palacios. Estas estructuras consisten en profundos pozos verticales que desembocan en depósitos de agua, seguidos de canales de suave pendiente que llevan el agua dulce de los acuíferos de gran altitud a los valles y llanuras de las tierras bajas. La influencia del kanat está extendida por todo Oriente Medio y Asia Central, debido a su productividad y eficacia en entornos áridos. Las acequias del sur de España fueron traídas por los árabes desde Irak y Persia para hacer avanzar la agricultura en el seco clima mediterráneo de Al-Andalus, y desde allí se implantaron en el suroeste de Norteamérica para el riego durante la colonización española de las Américas. Así llegamos al final de este video, donde recorrimos en gran parte la dinastía aqueménida y su cultura, que por momentos es difícil de entender. Si bien no hay tantos monarcas y los nombres se repiten varias veces como Darío, Jerjes o Artajerjes, sí es cierto que puede haber confusión en las alianzas, porque muchas veces vemos cómo fueron aliados de provincias griegas con las cuales luego estuvieron en guerra y luego fueron aliados de nuevo. A veces incluso sobornaban a sus enemigos para que no se aliaran con otras provincias con las cuales Persia estaba en guerra. Queda también en evidencia que su sed de expansión territorial les trajo muchos problemas porque a pesar de su ingeniosa idea de dividir el imperio en provincias autogestionadas, no podían controlar la ambición de esos gobernantes y en otras ocasiones no podían entender la voluntad del pueblo de ser independientes. Es por eso que casi todos los reyes tuvieron que lidiar con rebeliones y pérdida de territorios como Egipto o traiciones y complots por parte de gobernantes e incluso de su propia familia. Pero todo esto no hace más que ensalzar la historia de los aqueménidas y hacerlo mucho más interesante. Espero que el video haya sido útil para conocer un poco más acerca de este momento de la historia. De ser así, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.